It's okay, boy, I'm here. I'll get you down. El agente Mark Johnson patrullaba una noche nevada en un pequeño pueblo de Colorado cuando se quedó paralizado por el horror. Un frágil pastor alemán colgaba de un roble, con el cuerpo magullado y los ojos llenos de terror. Mark se apresuró a cortar la cuerda y acunó al perro tembloroso en sus brazos, salvando una vida que estaba a punto de extinguirse. Pero, ¿quién podría cometer tal crueldad con un animal tan leal? ¿Podría este perro destrozado volver a confiar en alguien? Más tarde, ese perro sería llamado Ranger. Y esa sola noche daría inicio a un viaje que cambiaría no solo el destino de un animal olvidado, sino el de toda una comunidad. Lo que sucedió después te hará llorar y volver a creer en los milagros. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo esto. Escribe tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. La nieve caía en copos gruesos y pesados sobre la pequeña ciudad de Evergreen, Colorado. Las calles estaban tranquilas, bordeadas de arces y robles desnudos que se doblaban ligeramente bajo el peso del invierno. Era el tipo de noche en la que incluso el aire parecía helado, cortante contra los pulmones, una noche en la que el silencio se cernía pesadamente sobre todos los tejados. La ciudad en sí era humilde, un conjunto de tiendas de ladrillo, un modesto juzgado con un reloj que llevaba años sin funcionar y hileras de casas antiguas donde habían vivido y permanecido generaciones. Patrullando en su coche patrulla azul oscuro estaba el agente Mark Johnson, un hombre de unos 40 años. Mark era alto, de hombros anchos, con ojos gris tormenta que parecían no descansar nunca. Su pelo corto y castaño oscuro, con algunas canas en las sienes, le daba un aspecto ligeramente curtido. Los años dedicados al cumplimiento de la ley habían grabado líneas en su rostro, no de crueldad, sino de vigilancia y fatiga silenciosa. Mark era conocido en la ciudad como el tipo de agente que escuchaba antes de hablar, que ofrecía su mano antes que su placa. Desde que perdió a su hermano menor en un accidente de coche hacía años, la compasión se había convertido en la brújula silenciosa de su vida. Mientras sus faros atravesaban la cortina de nieve, la radio de Mark crepitó. Una voz temblorosa y anciana llenó la estática. «Oficial Johnson, soy yo, la señora Walker. Hay algo ahí atrás. El perro ha estado llorando toda la noche. No puedo soportarlo más. Por favor, tiene que venir». La señora Walker, de 78 años, vivía sola en las afueras de la ciudad. Antigua maestra de escuela, su cuerpo era ahora frágil, pero su mente seguía siendo aguda. Los vecinos solían describirla como terca pero amable. Había sobrevivido a la muerte de su marido 2 décadas antes, y esa soledad la había hecho sensible a los llantos de cualquier ser vivo. Su casa estaba situada junto a un terreno boscoso, donde un viejo roble extendía sus ramas como brazos negros contra la noche nevada. Mark respondió con delicadeza: «Quédese dentro, señora Walker. Yo lo comprobaré». Giró por su calle, con los neumáticos crujiendo sobre la nieve. Los faros del coche patrulla barrieron el jardín y se detuvieron. Allí, bajo el roble, colgaba el cuerpo inerte de un perro. Era un pastor alemán, viejo, de unos 10 u 11 años, con un pelaje negro apagado por la edad y la suciedad. Su cuerpo estaba demacrado, con las costillas visibles a través del pelaje. Sus orejas, una ligeramente doblada por alguna lesión antigua, se movían débilmente. Una cuerda se había enrollado cruelmente alrededor de su cuello, atada a una gruesa rama por encima de su cabeza. La nieve se adhería a sus bigotes y pestañas, y sus patas arañaban desesperadamente el tronco mientras luchaba por respirar. Sus ojos marrones, antes orgullosos, ahora rebosaban de terror y resignación. El corazón de Mark latía con fuerza contra sus costillas. En un segundo, salió del coche patrulla, con las botas crujiendo en la nieve. «Tranquilo, chico. Aguanta, te tengo». Sus manos enguantadas alcanzaron la cuerda, y, con un destello, el cuchillo cortó las fibras. El perro se derrumbó en sus brazos con un suave y quebrado gemido. El pastor temblaba violentamente, con el cuerpo frío al tacto. Las heridas desfiguraban sus flancos, donde las viejas cicatrices se superponían a los moretones recientes. Su respiración era entrecortada, superficial y dolorosa. Sin embargo, a pesar del tormento, el perro inclinó débilmente la cabeza y la apoyó contra el pecho de Mark, como si reconociera en este extraño el primer atisbo de bondad en mucho tiempo. A Mark se le hizo un nudo en la garganta. «¿Quién te ha hecho esto?», susurró, más para sí mismo que para el perro.
Desde el porche, la señora Walker entreabrió la puerta, envuelta en un chal de lana. La nieve se arremolinaba a su alrededor como humo. «Te lo dije», dijo en voz baja. «Lleva semanas sufriendo. Es del borracho del otro lado del terreno. El hombre se pasa todas las noches en el bar de Miller y luego vuelve a casa más malvado que el diablo». Mark levantó la vista bruscamente. Sabía exactamente a quién se refería, a Tommy Harlan, un hombre de unos 30 y tantos años, alto pero encorvado, con las mejillas hundidas y los ojos vidriosos la mayor parte del tiempo por culpa del whisky. Tommy había trabajado en el aserradero antes de que cerrara, pero los años lo habían consumido y lo habían vuelto amargado. Todo el mundo en la ciudad conocía su temperamento. Una serie de vallas rotas, deudas impagadas y ruidosas peleas en los aparcamientos le habían valido una reputación tal que incluso sus propios vecinos lo evitaban. Mark murmuró entre dientes. Esta vez ha ido demasiado lejos. El pastor alemán volvió a gemir, moviéndose ligeramente en los brazos de Mark. Su cuerpo era más pesado de lo que parecía, músculos y huesos aferrándose a la vida. Mark lo llevó hacia el coche patrulla, con la cabeza del perro acurrucada contra su hombro. «Sarah Walker», llamó Mark con voz firme. «Necesitaré que haga una declaración más tarde, pero por ahora, mantenga la puerta cerrada con llave. Si Tommy vuelve, no le abra». La anciana asintió con lágrimas brillando en sus ojos. «Dios le bendiga, agente. Ese perro se merece algo mejor de lo que le ha dado este mundo». Mark colocó al perro con cuidado en el asiento trasero de su coche patrulla y le cubrió con su pesado abrigo para protegerlo del frío. La nieve entraba por la puerta abierta y se posaba en el pelaje del pastor, pero el calor de la calefacción del coche comenzaba a combatir el frío. Cuando Mark se sentó al volante, miró por el espejo retrovisor. Los ojos del perro estaban entrecerrados, pero había algo en ellos. No solo dolor, sino también una pregunta. Una pregunta que Mark aún no podía responder. Encendió la sirena. El sonido atravesó las calles dormidas, resonando entre las casas cubiertas de nieve, mientras el coche patrulla se dirigía a toda velocidad hacia la clínica veterinaria de urgencias más cercana. La noche los rodeaba, silenciosa e interminable, pero dentro del coche, Mark susurró unas palabras que no estaba seguro de que el perro pudiera oír. «Ahora estás a salvo. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño». El pastor alemán se movió levemente, moviendo la cola una vez contra el asiento. No era mucho, pero fue suficiente para que a Mark se le hiciera un nudo en la garganta por la determinación. Esa noche había salvado una vida. Mañana se aseguraría de que se hiciera justicia. La sirena resonaba en el silencio de Evergreen mientras el coche patrulla del agente Mark Johnson se abría paso por las calles cubiertas de nieve. En el asiento trasero, el viejo pastor alemán yacía envuelto bajo el pesado abrigo de Mark, su brezal. Su respiración era superficial pero constante. La ciudad estaba en silencio mientras se acercaba la medianoche, y la tormenta de nieve se intensificaba hasta que el mundo parecía pintado solo de blanco y sombras. Las farolas brillaban débilmente, con halos difuminados por los copos impulsados por el viento. La mente de Mark se aceleraba mientras conducía hacia la clínica veterinaria Evergreen, la única instalación para animales abierta las 24 horas en un radio de 30 millas. No dejaba de mirar por el espejo retrovisor. Los ojos entrecerrados del pastor parpadeaban y su cola se movía levemente, rozando el asiento. Ese pequeño movimiento reafirmó la determinación de Mark. El perro quería vivir. Lo que Mark no sabía era que, solo una manzana detrás de él, un niño caminaba con dificultad por la tormenta con un teléfono agarrado en sus manos enguantadas. Ethan Miller tenía 12 años. Era delgado para su edad y tenía una mata de pelo rubio que sobresalía salvajemente por debajo de un gorro de lana. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y su aliento formaba nubes blancas en el aire nocturno. Ethan vivía a 2 casas de la señora Walker y había oído el caos cuando llegó el coche patrulla de Mark. El niño siempre había sido curioso, a veces demasiado para la paciencia de su madre, pero la curiosidad formaba parte de él, nacida de pasar la mayor parte de su vida con una madre soltera que trabajaba en turnos de noche. A menudo se entretenía explorando el vecindario durante las largas tardes y jugando con el smartphone barato que le había regalado su tío. Esa noche, atraído por las luces intermitentes, Ethan se había escapado de su cálida cama y había seguido en silencio. Desde detrás de un seto, lo había presenciado todo. La silueta de Mark cortando la cuerda, la forma en que la gente acunaba al pastor moribundo como a un niño, la nieve arremolinándose a su alrededor en ese momento terrible y hermoso.
Las manos de Ethan habían temblado al pulsar el botón de grabar. Algo en la imagen le conmovió, la injusticia del sufrimiento del animal, el heroísmo silencioso de la gente. Ahora, mientras corría tras el coche patrulla, no dejaba de reproducir el vídeo en su pantalla, cuyo resplandor iluminaba su rostro decidido. Dentro de la clínica, una cálida luz fluorescente recibió a Mark cuando llevó al pastor a través de las puertas de cristal. Detrás del mostrador de recepción, una joven se puso de pie de un salto. Era Anna Pérez, una asistente veterinaria de 20 y tantos años. Pequeña, de piel morena y rizos oscuros recogidos en una coleta, tenía ojos amables pero un aire ansioso. Anna había crecido en Evergreen, hija de inmigrantes mexicanos que regentaban una pequeña tienda de comestibles. Los años ayudando a sus padres mientras compaginaba los estudios la habían hecho diligente, aunque a veces demasiado cautelosa. Se apresuró a acercarse, con sus zapatillas chirriando contra el suelo de linóleo. «Oficial Johnson, ¿qué ha pasado?», exclamó, con los ojos muy abiertos al ver al pastor alemán inerte en sus brazos. «Maltrato», dijo Mark lacónicamente. «Yo mismo lo he bajado, apenas aguanta». Anna sujetó la puerta de la sala de tratamiento mientras Mark llevaba al perro al interior. Las encimeras de acero inoxidable brillaban bajo las luces intensas. Un ligero olor a antiséptico flotaba en el aire. Anna se apresuró a buscar suministros. Mantas calientes, gasas y suero intravenoso. Momentos después, llegó el veterinario de la clínica. El doctor Samuel Green era un hombre de unos 50 y tantos años, alto y desgarbado, con una postura encorvada por décadas de estar inclinado sobre las mesas de exploración. Su barba sal y pimienta enmarcaba un rostro que parecía perpetuamente cansado, aunque sus ojos color avellana delataban una gran dulzura. Conocido en Evergreen por ser voluntario en refugios de animales, el Dr. Green tenía una autoridad tranquila y la tragedia había marcado su vida años atrás, cuando su esposa murió repentinamente, y aunque rara vez hablaba de ello, la pérdida le había hecho proteger ferozmente a las criaturas que no podían hablar por sí mismas. Entró en la habitación a zancadas y se puso unos guantes de látex. «Déjelo aquí», ordenó. Su voz era tranquila, pero con un tono de urgencia. Mark dejó al pastor sobre la mesa. El perro gimió, retrocediendo ante el frío acero, y luego se quedó quieto cuando Mark le puso una mano tranquilizadora en el costado. El pastor se movió, presionando débilmente su hocico contra la muñeca de Mark, un gesto que traspasó la dura coraza del oficial. Las manos del Dr. Green se movían rápidamente, comprobando los signos vitales, examinando las quemaduras de la cuerda, los moretones a lo largo de las costillas, las patas congeladas. «Está deshidratado, por debajo de su peso, pero es un luchador», murmuró Green. «Lo estabilizaremos, le administraremos líquidos y le trataremos las heridas. Será una recuperación larga, pero aún no está perdido». Mark exhaló, sintiendo un alivio que lo inundó como hielo derritiéndose. «Hagan lo que sea necesario». Exhaló, sintiendo como el alivio lo invadía como hielo derritiéndose. «Hagan lo que sea necesario. Yo cubriré los gastos». Green lo miró brevemente. «Los gastos no importan esta noche. Lo que importa es salvarlo». Fuera de la puerta de cristal, Ethan pegó la nariz a la ventana, tratando de ver. La batería de su teléfono estaba casi agotada, pero ya había subido el vídeo a su cuenta de redes sociales. Cuando Anna lo vio y le hizo señas para que entrara a calentarse, el clip ya había comenzado a difundirse. Sus amigos daban me gusta, compartían y comentaban. «Esto es irreal», decía un mensaje. «Un policía héroe salva a un perro en la nieve». Otro decía, «Encontrad a este agente. Es un buen hombre». Ethan entró en la sala de espera, sacudiéndose las botas y temblando. Cuando Anna le preguntó qué hacía fuera tan tarde, murmuró, «Solo necesitaba verlo». Ella frunció el ceño, pero le dio una taza de chocolate caliente de la máquina expendedora. De vuelta en la sala de tratamiento, Mark mantuvo la mano sobre el pastor mientras Green le insertaba la vía intravenosa. El perro dio un leve tirón de protesta, pero luego se relajó, y su respiración se estabilizó bajo el goteo constante de los fluidos. Mark se inclinó y le susurró, «Ya estás a salvo, Ranger». El nombre se le escapó de los labios sin querer, como si el propio perro lo hubiera susurrado en el silencio. «Ranger». La cola del pastor rozó una vez la mesa, en un frágil gesto de reconocimiento. Anna sonrió levemente. «Ranger, creo que le gusta». Mark asintió, con la mirada fija en el perro. «Ranger será».
La nieve seguía golpeando las ventanas de la clínica, la tormenta no daba tregua. Pero dentro de aquella pequeña y luminosa habitación se había forjado un frágil vínculo entre el hombre y el animal, entre la supervivencia y la esperanza. Y, en un rincón de la sala de espera, un niño con un teléfono sostenía sin saberlo en sus manos la semilla de una historia que pronto viajaría mucho más allá de las calles heladas de Evergreen. La tormenta de nieve había pasado por la mañana, dejando a Evergreen envuelta en un frágil silencio. Las calles estaban cubiertas de blanco, los tejados brillaban con la escarcha y el juzgado se alzaba en la plaza del pueblo, con sus viejas paredes de ladrillo cubiertas de hielo. Durante años, el juzgado se había ocupado principalmente de pequeñas disputas, impuestos sobre la propiedad impagados, peleas entre vecinos y hurtos menores. Pero ese día, sus escaleras estaban abarrotadas, las cámaras disparaban sus flashes, los periodistas gritaban preguntas, y los manifestantes agitaban pancartas con lemas como «Justicia para los animales» y «No al maltrato». En el interior, el ambiente estaba cargado de tensión. Los bancos de madera crujían mientras la gente abarrotaba la sala del tribunal. Los lugareños se apretujaban hombro con periodistas de Denver y otros lugares. En el centro de todo ello, se sentaba Tommy Harlan, el acusado. Llevaba una chaqueta marrón arrugada y vaqueros descoloridos. Su cuerpo fibroso se encorvaba desafiante. Su rostro, sin afeitar, transmitía resentimiento. Los ojos azules de Tommy estaban inyectados en sangre por años de alcoholismo, y sus labios se curvaban en una mueca de desprecio cada vez que los susurros se propagaban por la sala. Para él, la compasión había sido sustituida hacía tiempo por la amargura. En la mesa de la acusación se sentaba la fiscal del distrito Karen Mitchell, una mujer de unos 30 y tantos años, de rasgos afilados y cabello oscuro recogido en un moño. Su postura era erguida y sus ojos fríos y decididos. Karen había crecido en Evergreen antes de marcharse a la Facultad de Derecho, para regresar años más tarde tras la muerte de su padre, que había sido sheriff. Era conocida por su carácter intransigente y por aceptar casos que otros evitaban. Para ella, este juicio no se trataba solo de un perro. Se trataba de demostrar que la crueldad, incluso en el pueblo más pequeño, no sería ignorada. Mark Johnson entró en silencio, vestido con su uniforme, con una presencia solemne que provocó respetuosos asentimientos de cabeza por parte de muchos de los presentes en la galería. Sus ojos gris tormenta transmitían pesadumbre, pero bajo ella se escondía acero. Cuando miró al fondo de la sala, su mirada se suavizó. Allí, en una silla de ruedas especialmente diseñada para animales heridos, estaba sentado el pastor alemán Ranger. Su pelaje aún estaba irregular por las zonas afeitadas para el tratamiento, y tenía las patas vendadas, pero su postura era orgullosa. A su lado estaba el doctor Samuel Green, que se negó a dejar que el perro asistiera sin supervisión médica. Los ojos de Ranger recorrieron lentamente la sala, moviendo las orejas, y por un momento los murmullos se acallaron. Era como si todos reconocieran su silencioso testimonio. En otra fila estaba sentado Ethan Miller, el niño que había grabado el rescate. Llevaba un abrigo de invierno demasiado grande, el pelo rubio revuelto y sus pequeñas manos agarraban el teléfono como si fuera un escudo. Su madre, Laura Miller, una mujer de aspecto cansado, de unos 30 y tantos años, con ojos cansados y una bata de enfermera debajo del abrigo, estaba sentada a su lado, protectora. Laura había criado a Ethan sola desde que su padre se marchó, cuando el niño tenía 5 años. A menudo le preocupaba la impulsividad de su hijo, pero no podía ocultar su orgullo porque su valentía hubiera desencadenado algo más grande que ellos dos. El juez Henry Caldwell presidió el caso. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con el pelo blanco y ralo, y el rostro surcado por años de escuchar excusas y mentiras. Conocido por su imparcialidad, pero también por su intolerancia hacia la crueldad, la reputación de Caldwell hacía que ambas partes actuaran con cautela. Se ajustó las gafas y golpeó una vez con el mazo para llamar al orden a la sala. Se abre la sesión. El estado de Colorado contra Thomas Harlan, acusado de crueldad animal agravada. Su voz resonó, firme como una roca. La fiscal del distrito Karen se levantó, con sus tacones resonando en el suelo de madera. Su señoría, señoras y señores del tribunal, este caso es sencillo. La noche de la tormenta, el agente Mark Johnson respondió a una llamada y descubrió a un pastor alemán hambriento, golpeado y colgado de una cuerda. Demostraremos que el acusado, Thomas Harlan, cometió este acto deliberadamente. Y gracias al valor de un chico de la localidad, tenemos la prueba en vídeo que muestra al agente Johnson liberando al perro y salvándole la vida.
Se oyeron murmullos entre el público cuando Karen señaló a Ethan, que se encogió en su asiento, pero consiguió levantar la barbilla. El abogado de Tommy, un hombre delgado llamado Richard Cole, se levantó para responder. Tenía unos 40 años, era calvo, tenía la lengua rápida y la costumbre de sonreír con sorna cuando hablaba. Conocido en la ciudad por defender a conductores ebrios y delincuentes menores, la estrategia de Richard era sencilla. Así que, la duda, damas y caballeros, dijo con tono meloso, puede que mi cliente no sea perfecto, pero no hay pruebas directas de que atara al perro al árbol. Quizás el perro se alejó, quizás la culpa sea de otra persona. No debemos dejar que las emociones nublen la justicia. El juez arqueó una ceja, pero permitió que el juicio continuara. Mark fue llamado primero al estrado. Relató los hechos con voz tranquila y firme, aunque sus manos se aferraron a los bordes del estrado de los testigos cuando describió cómo vio a Ranger colgando, luchando por su vida. Yo mismo lo descolgué. Si hubiera llegado unos minutos más tarde, habría muerto. Sus palabras quedaron suspendidas en el silencio, inquebrantables. Luego llamaron a Ethan. Su pequeña figura parecía perdida detrás del estrado, pero cuando se reprodujo el vídeo en la gran pantalla, la sala quedó en completo silencio. Las imágenes granuladas mostraban la silueta de Mark en la nieve, la cuerda siendo cortada, el perro cayendo en sus brazos. Y, de fondo, se oía la voz temblorosa de la señora Walker llamando. La autenticidad del momento no necesitaba adornos. La voz de Ethan se quebró cuando dijo, solo quería que la gente viera la verdad. Varios miembros del público se secaron las lágrimas. Incluso el juez Caldwell se inclinó hacia adelante, con expresión grave. Fuera de la sala, el caso ya había llamado la atención. Los miembros de la Liga de Rescate Animal de las Montañas Rocosas se sentaron en la galería, con sus insignias brillando bajo las luces. Su directora, Sandra Bell, una mujer alta de unos 40 años con el pelo castaño rojizo corto y una presencia imponente, había hablado con los periodistas esa mañana. Sandra había dedicado su vida a luchar contra el maltrato animal después de encontrar una caja de gatitos abandonados cuando era adolescente. Para ella, cada caso era personal. Ahora, sus ojos no se apartaban de Ranger, con la mandíbula apretada por una furia silenciosa. El doctor Green testificó a continuación, enumerando las lesiones con precisión clínica, pero con claro disgusto. No se trataba de negligencia. Se trataba de crueldad continuada, y las quemaduras de la cuerda, la desnutrición, los hematomas. Este perro había sido maltratado deliberadamente. Su voz tembló por primera vez en años cuando añadió, y, sin embargo, sigue apoyando la cabeza contra el hombre que lo salvó. Esa es una resiliencia que los humanos deberíamos envidiar. Para cuando la defensa intentó argumentar, el peso de los testimonios y las pruebas ya había cambiado el rumbo. Richard Cole tropezó con los puntos débiles, intentando alegar que nadie había visto a Tommy atar la cuerda, pero sus palabras no tuvieron ningún efecto. El público ya había juzgado con sus ojos, con sus corazones. Finalmente, el juez Caldwell dictó su veredicto, su martillo golpeó con firmeza. Thomas Harlan, este tribunal le declara culpable de crueldad animal agravada. Por la presente, se le condena a 2 años de prisión estatal y a la prohibición de por vida de tener animales. La galería estalló en murmullos, algunos de alivio, otros de ira, porque el castigo no era más severo. Pero lo que más se quedó grabado fue la imagen de Ranger, sentado erguido en su silla, con sus ojos marrones fijos, como si lo entendiera todo. La sala se quedó en silencio en esos momentos en los que miró a Tommy no con odio, sino con la dignidad cansada de un superviviente. Mientras los alguaciles se llevaban a Tommy esposado, con sus maldiciones resonando en el pasillo, Mark puso una mano en la espalda de Ranger. El perro se inclinó hacia ella, esta vez sin temblar, sino con firmeza. En ese silencioso gesto, todos los presentes supieron que la historia ya no trataba de crueldad. Se trataba de que la justicia finalmente se escuchara en el lenguaje de la compasión. El juzgado se había quedado en silencio tras el veredicto, pero para el agente Mark Johnson, los ecos de aquel día perduraron mucho tiempo después. Tommy Harlan se llevó esposado, pero el verdadero peso del juicio no recayó en el castigo, sino en la frágil vida que aún luchaba por sanar. Ranger, el viejo pastor alemán, se había convertido en algo más que una simple víctima. Se había convertido en un símbolo. Y Mark sabía que los símbolos debían protegerse, cuidarse y tener la oportunidad de volver a vivir. Pasaron las semanas en Evergreen, la nieve se suavizó a medida que el invierno daba paso a la primavera.
La clínica veterinaria se convirtió en un segundo hogar para Mark. Cada tarde, después de su turno, se detenía para ver cómo estaba Ranger. El cuerpo del perro seguía demacrado, con cicatrices visibles bajo su pelaje negro y plateado, pero la luz de sus ojos había cambiado. Donde antes solo había miedo y agotamiento, ahora brillaba una cautelosa confianza. Fue durante una de estas visitas cuando Mark conoció a la doctora Emily Carter. Tenía poco más de 30 años, era alta y delgada, con el pelo castaño rojizo recogido cuidadosamente en la nuca. Sus ojos verdes transmitían inteligencia y calidez, aunque, si se miraban de cerca, se podía apreciar un ligero toque de melancolía. Emily se había mudado a Evergreen solo un año antes, dejando atrás una prometedora carrera en un gran hospital veterinario de Denver. Un año antes, dejando atrás una prometedora carrera en un gran hospital veterinario de Denver. Pocos conocían la historia completa, pero los rumores sugerían que se había marchado tras una devastadora pérdida quirúrgica, un accidente que había sacudido su confianza. Aquí, en la tranquilidad de un pequeño pueblo, buscaba reconstruirse, paciente a paciente. Cuando Mark entró en la sala de tratamiento, encontró a Emily agachada junto a Ranger, cepillándole suavemente el pelaje. Sus largos dedos se movían con paciencia, con cuidado de no tocar las heridas en proceso de curación. Ranger se inclinó hacia ella, moviendo ligeramente las orejas hacia atrás antes de quedarse quieto, aceptándolo en silencio. «Usted es el oficial Johnson», dijo ella, sin levantar la vista. Su voz era tranquila, teñida de curiosidad. Mark la corrigió suavemente. «No soy nadie especial. Solo el tipo que apareció esa noche». Emily finalmente levantó la vista, con una leve sonrisa en los labios. Ranger parece pensar lo contrario. Mark se acercó y apoyó una mano en la cabeza del pastor. La cola de Ranger dio un pequeño golpe contra el suelo, y Mark sintió la calidez de ese sencillo gesto. Era confianza, todavía frágil, pero innegable. Durante los días siguientes, Emily se encargó principalmente de la recuperación de Ranger. Ajustó su dieta, con comidas pequeñas y frecuentes para que recuperara fuerzas. Supervisó las sesiones de hidroterapia, guiándolo suavemente a través de un tanque de agua poco profundo para ayudarlo a reconstruir los músculos sin esfuerzo. Le masajeó las articulaciones rígidas, susurrándole palabras de ánimo. Durante todo ese tiempo, Ranger respondió con una tranquila resistencia. El perro que antes se sobresaltaba con cada sombra, ahora comenzaba a levantar la cabeza cuando se acercaban pasos familiares. Mark solía quedarse hasta tarde, observando. A veces limpiaba los establos, a veces llevaba suministros, pero sobre todo simplemente estaba presente. Para un hombre que había pasado años patrullando carreteras desiertas y permaneciendo en cocinas silenciosas tras la muerte de su hermano, esa tranquila compañía le resultaba curativa. Una tarde, mientras los últimos rayos del sol invernal se filtraban a través de las ventanas escarchadas, Emily llamó a Mark a su oficina. El espacio estaba repleto de libros de texto de veterinaria y fotografías clavadas con chinchetas de animales que ella había salvado. Sobre su escritorio había una gruesa carpeta con el emblema del programa de rehabilitación 9 del Servicio de Colorado. «He estado pensando en Ranger», comenzó, dando unos golpecitos a la carpeta. «Es mayor, sí, y ha soportado más de lo que la mayoría de los perros deberían, pero su temperamento es extraordinario. A pesar de todo, sigue buscando conexión. Eso es raro». Mark cruzó los brazos, receloso. «¿Qué estás sugiriendo?» Emily deslizó la carpeta hacia él. «Hay un programa para perros jubilados o rescatados. No se les entrena para el combate policial, sino para la compañía y el apoyo. Terapia, asistencia, incluso tareas especializadas. Creo que Ranger podría prosperar allí». Mark frunció el ceño. «¿Crees que es lo suficientemente fuerte?» Los ojos verdes de Emily se suavizaron. «La fuerza no es solo muscular, está en sus ojos, en la forma en que se inclina hacia ti en lugar de retroceder. Eso es reconstruir la confianza. Eso es resiliencia. Si se le da la oportunidad, podría cambiar vidas más allá de la suya. Eso es resiliencia. Si se le da la oportunidad, podría cambiar vidas más allá de la suya». Mark abrió la carpeta y echó un vistazo a las fotos de perros trabajando en hospitales, escuelas y residencias de ancianos. Cada imagen mostraba algo que no había visto en años. La esperanza reflejada en la presencia de un animal. Aún así, la duda persistía. Ha pasado por un infierno. ¿Y si es demasiado? Emily se recostó, con voz firme.
Entonces al menos sabremos que se le dio la oportunidad de intentarlo, no solo de sobrevivir. Esa noche, Mark se sentó junto a la jaula de Ranger. El pastor levantó la cabeza y apoyó el hocico contra la bota de Mark. El oficial le acarició las orejas y le susurró: «¿Qué te parece, viejo amigo? ¿Listo para empezar de nuevo?». La cola de Ranger rozó el suelo una vez, lenta, pero segura. En las semanas siguientes, Emily y Mark trabajaron juntos para preparar a Ranger para su evaluación. Le presentaron a desconocidos que visitaban la clínica, poniendo a prueba sus reacciones. Le llevaron a pasear por el bullicioso mercado de agricultores, evaluando su comodidad entre la multitud. Poco a poco, la postura de Ranger pasó de cautelosa a firme. Sus orejas se levantaban cuando se acercaban niños, sus ojos se suavizaban cuando manos ancianas le acariciaban el pelaje. Mientras tanto, la noticia de la supervivencia de Ranger seguía difundiéndose. El vídeo que Ethan había publicado semanas antes había obtenido millones de visitas. Los periodistas seguían llamando, y la Liga de Rescate Animal de las Montañas Rocosas organizó campañas de donaciones en nombre de Ranger. Los escolares locales enviaron tarjetas dibujadas a mano, imágenes de un perro marrón y negro con palabras como «Gracias por ser valiente», garabateadas con lápices de colores. Para Evergreen, Ranger ya no era solo un perro. Era la prueba de que la crueldad podía responderse con compasión. Una tarde, cuando la última nieve se derretía en los canalones, Emily estaba con Mark en el patio de la clínica, viendo a Ranger perseguir una pelota por el césped irregular. Sus movimientos eran torpes, ralentizados por la edad y las lesiones, pero había alegría en la forma en que saltaba, en la forma en que sus orejas se movían cuando trotaba de vuelta. «¿Lo ves?», dijo Emily, con un brillo inusual en su tono de voz. «No es una víctima. Es un superviviente listo para cumplir un propósito». Mark se agachó y le quitó la pelota a Ranger de la boca. El perro la empujó de vuelta a su palma, con los ojos marrones brillando de expectación. Por primera vez en mucho tiempo, Mark se rió. En ese momento, bajo el cielo despejado de Evergreen, algo frágil pero duradero echó raíces. La creencia de un perro de que la vida podía volver a ser buena y la creencia de un hombre de que valía la pena luchar por una segunda oportunidad. La primera mañana, Ranger llegó al centro de rehabilitación CNUEVE de Colorado. El aire era fresco, propio del comienzo de la primavera. Las instalaciones se encontraban al borde de un claro del bosque, con edificios de madera rodeados de amplios campos de entrenamiento, pistas de agilidad y tranquilas cabañas donde vivían los adiestradores durante sus turnos. No era una base militar ni un complejo policial. Parecía más bien un refugio, diseñado tanto para la curación como para el entrenamiento. Mark estaba de pie junto a Ranger, sujetando la correa sin apretarla. El pelaje del viejo pastor se había vuelto más espeso desde el invierno, y, aunque las cicatrices aún marcaban sus patas y hombros, ahora su paso era más firme. Sus ojos, antes apagados por el miedo, ahora brillaban con curiosidad. Por primera vez en meses, olfateaba el suelo con entusiasmo, moviendo suavemente la cola. Los recibió el capitán William Hayes, director del programa. Hayes tenía unos 50 años, era de pecho ancho, con el pelo gris muy corto y la mandíbula firme. Veterano del cuerpo de marines, tenía un tatuaje descolorido de un águila y un ancla en el brazo izquierdo. Aunque su postura era rígida, sus ojos marrones revelaban paciencia y respeto, especialmente hacia los animales. Hayes había visto a hombres y perros destrozados por la guerra, y creía profundamente en las segundas oportunidades para ambos. «El oficial Johnson», dijo Hayes, extendiendo la mano. Su apretón de manos era fuerte, su voz grave, «y este debe de ser Ranger. He oído su historia. Veamos si está listo para un nuevo capítulo». Mark asintió. Ha pasado por más que la mayoría, pero sigue en pie. Hayes se agachó y extendió lentamente la mano hacia Ranger. El pastor olfateó, y luego empujó con el hocico la palma del hombre. Hayes sonrió levemente. «Pin. Eso es confianza. Podemos trabajar con confianza». La primera semana fue de adaptación. A Ranger le enseñaron ejercicios sencillos, como caminar tranquilamente junto a los voluntarios, quedarse quieto durante los chequeos médicos y responder a las señales con las manos. Al principio dudaba, moviendo las orejas nerviosamente ante los ruidos repentinos, pero con repetición y paciencia empezó a adaptarse. Emily lo visitaba los fines de semana para animarlo, y Mark pasaba por allí después de sus turnos siempre que podía. Los entrenadores elogiaban el temperamento tranquilo de Ranger y destacaban lo rápido que se encariñaba con los humanos una vez que se sentía seguro.
Fue al tercer día cuando Ranger conoció a Bolt, un joven malinois belga de apenas 2 años. Bolt era todo lo contrario a Ranger. Era elegante, musculoso y tenía un pelaje marrón dorado que brillaba bajo el sol. Tenía las orejas erguidas, los ojos agudos y alertas, y su energía parecía inagotable. Bolt había sido criado para el trabajo policial, pero había sido expulsado de un programa 9 debido a su impulsividad. Era valiente, pero demasiado rápido, demasiado ansioso, y necesitaba orientación para equilibrar su energía. Al principio, Ranger y Bolt se miraron con cautela a través del patio de entrenamiento. Bolt ladró una vez, moviendo la cola, y se agachó juguetonamente. Ranger ladeó la cabeza, y con una agilidad sorprendente para su edad, le respondió con un breve ladrido. Los entrenadores intercambiaron miradas y se rieron. A partir de entonces, los dos se convirtieron en compañeros inesperados. Bolt corría por las pistas de obstáculos, con Ranger trotando sin pausa detrás. Cuando Bolt se frustraba al fallar en la barra de equilibrio, Ranger se sentaba pacientemente a su lado, como si le enseñara al perro más joven el valor de la calma y la perseverancia. Bolt, a su vez, arrastraba a Ranger a juegos de persecución, reavivando una energía que el pastor más viejo no había mostrado en años. Entre los entrenadores estaba Sarah Lynn, una mujer de 20 y tantos años con el pelo negro corto y brillantes ojos color avellana. Pequeña pero fuerte, se movía con confianza. Sarah había crecido en hogares de acogida, pasando de uno a otro hasta que encontró estabilidad en el adiestramiento de animales de servicio. Creía que los perros curaban a las personas, tanto como las personas curaban a los perros. A Sarah le asignaron como entrenadora principal de Ranger. «Es estable», le dijo a Hayes después de una semana. «No es rápido ni llamativo, pero tiene una presencia tranquilizadora, perfecta para el trabajo terapéutico». El entrenamiento se volvió más especializado. A Ranger le enseñaron a identificar el olor de los medicamentos, lo cual es útil para recordar a los pacientes ancianos que tomen sus pastillas. Aprendió a pulsar un botón que activaba una alarma, alertando al personal si un paciente se desmayaba. Practicó tumbándose junto a voluntarios que fingían ataques de pánico, tranquilizándolos con su peso tranquilo y su respiración constante. Al principio, era incómodo, su cuerpo rígido, inseguro. Pero con cada sesión, Ranger ganaba confianza. Sus orejas se levantaban cuando tenía éxito, movía la cola cuando los entrenadores lo elogiaban. Una tarde, Sarah preparó una simulación. Un voluntario anciano llamado George Whitman, un profesor jubilado de unos 70 años con el pelo blanco y ralo y un rostro amable y arrugado. George fingió tener dificultades para respirar, agarrándose el pecho mientras estaba sentado en una silla. Ranger se acercó lentamente, olfateó, y luego colocó suavemente la cabeza sobre la rodilla de George. La mano temblorosa del hombre se posó sobre el pelaje del pastor y Ranger se quedó quieto, con la mirada fija, como un ancla silenciosa. La sala se quedó en silencio. Incluso la expresión severa de Hayes se suavizó. «Eso», dijo, «es para lo que sirve este programa». Mientras tanto, Bolt destacaba en los ejercicios de agilidad, saltando a través de aros y corriendo por rampas. Pero su velocidad temeraria a menudo le hacía tropezar. Al observarlo, Ranger parecía ofrecer equilibrio, y su presencia tranquila animaba a Bolt a reducir la velocidad, concentrarse y volver a intentarlo. Los entrenadores comenzaron a emparejarlos para ciertos ejercicios, de modo que la estabilidad de un perro complementara el vigor del otro. Fuera del entrenamiento, Ranger y Bolt compartían un patio para perros. Por las tardes, después de largos ejercicios, se tumbaban uno al lado del otro en la hierba. Bolt mordía impaciente un juguete de cuerda, mientras Ranger se limitaba a contemplar la puesta de sol, con la mirada distante pero tranquila. El joven malinois solía empujar el juguete hacia Ranger, que a veces se dejaba llevar por un suave tirón antes de dejar ganar a Bolt. Su amistad, por improbable que pareciera, se convirtió en la piedra angular de la recuperación de Ranger. Mark los visitó una noche después de su turno y encontró a Ranger y Bolt tumbados juntos en el patio. Se apoyó en la valla y los observó en silencio. Sarah se unió a él, limpiándose las manos en los vaqueros. «Hacen buena pareja», dijo. «Uno es fuego, el otro es piedra». Mark se rió entre dientes. «Se parece a la mayoría de las parejas que he visto en el cuerpo». Sarah lo miró. «Va a salir adelante. Ranger ya no solo está sobreviviendo. Nos está enseñando lo que es la resiliencia». A medida que las semanas se convertían en meses, el progreso de Ranger era innegable.
Su pelaje volvía a brillar, sus músculos se habían fortalecido y sus ojos, esos ojos profundos y expresivos, ya no reflejaban la desesperación. Donde antes había sido la imagen del sufrimiento, ahora era la imagen de la renovación. Para Mark, ver la transformación de Ranger era un recordatorio de que la curación era posible, incluso para las almas más destrozadas. Y para Ranger, cada nueva orden aprendida, cada empujón de ánimo ofrecido, era la prueba de que la confianza, una vez destrozada, podía reconstruirse, ladrillo a ladrillo, ladrido a ladrido. Cuando la primavera floreció por completo en las colinas de Colorado, Ranger ya no era víctima de la crueldad. Era un estudiante, un maestro y un compañero. Y con Bolt a su lado, estaba listo para cualquier lección que se le presentara. La mañana de primavera era clara cuando Mark llevó a Ranger a la residencia de ancianos Maple Haven. La carretera de 2 carriles serpenteaba a través de campos donde las flores silvestres habían comenzado a abrirse paso entre los últimos restos de escarcha. Ranger estaba sentado en el asiento trasero, con la cabeza levantada hacia la ventana abierta y las orejas moviéndose al percibir los aromas de la hierba fresca y la tierra. Su pelaje, aunque todavía tenía algunas cicatrices, brillaba bajo el sol. Sus ojos marrones no mostraban miedo, sino una tranquila expectación, como si de alguna manera sintiera que ese día sería diferente a los anteriores. Maple Haven se alzaba sobre una suave colina con vistas a Evergreen. La residencia de ancianos era un amplio edificio de ladrillo con hiedra trepando por sus paredes y un jardín de rosas y lavanda rodeando su entrada. Aunque su exterior parecía sereno, los pasillos interiores estaban llenos de historias de soledad, arrepentimiento y recuerdos que se desvanecían. Era aquí donde Ranger asumiría un nuevo papel, no como superviviente, ni solo como aprendiz, sino como sanador silencioso. Esperando en la entrada estaba Margaret Collins, la directora de Maple Haven. Margaret era una mujer de unos 50 y tantos años, alta y delgada, con el pelo plateado cuidadosamente peinado y unos penetrantes ojos azules. En otro tiempo había sido enfermera, conocida por su disciplina y su enfoque sensato, pero la vida la había suavizado. Años de ver cómo los residentes se deterioraban le habían enseñado a ser paciente, y aunque a menudo parecía severa, quienes la conocían veían la calidez que había debajo. Los años de ver cómo los residentes se deterioraban le habían enseñado a ser paciente y, aunque a menudo parecía severa, quienes la conocían veían la calidez que había en su interior. Se agachó cuando Ranger se acercó y le acarició la cabeza con mano firme. «Así que este es Ranger», dijo con voz autoritaria, pero también admirativa. «Has pasado por muchas tormentas, ¿verdad, viejo amigo? Bueno, veamos si puedes capear unas cuantas más». Mark asintió con la cabeza. «Está listo. Más listo de lo que jamás pensé que estaría». En el interior, los pasillos estaban llenos de fotografías descoloridas y colchas hechas a mano. Los residentes estaban sentados en sillas de ruedas o sillones reclinables, algunos mirando distraídamente la televisión, otros mirando por las ventanas como si buscaran algo perdido hace mucho tiempo. Cuando Ranger entró, con sus patas golpeando suavemente el suelo, las cabezas comenzaron a girarse. Un murmullo recorrió el pasillo. Aparecieron algunas sonrisas, pequeñas, vacilantes al principio, luego más brillantes. Una de las primeras residentes en conocer a Ranger fue la señora Evelyn Hart, una mujer menuda de unos 80 años con cabello blanco como la nieve y rasgos delicados. Antigua pianista, la artritis había curvado sus dedos y apagado su música. Sin embargo, cuando Ranger le puso la cabeza suavemente en el regazo, su rostro se iluminó. «Vaya», susurró, acariciándole el pelaje con manos temblorosas. No había sentido este calor en años. El personal también notó el cambio. Las enfermeras, que se habían acostumbrado a rutinas tranquilas, ahora veían cómo los residentes se animaban. Las conversaciones se reavivaron. Las risas resonaban débilmente en rincones donde el silencio había reinado durante demasiado tiempo. La presencia de Ranger no era ruidosa ni dramática. Era constante, como un latido que les recordaba que aún estaban vivos. Entre los residentes se encontraba el señor James Howard, un veterano de 75 años de hombros anchos y complexión robusta que se había marchitado con la edad. Su cabello, antes oscuro, ahora era mayoritariamente gris, y profundas arrugas surcaban su rostro curtido. Howard había servido en Vietnam y llevaba cicatrices invisibles. Era conocido entre el personal por su inquietud, sus noches atormentadas llenas de gritos y su negativa a dormir en su cama.
En cambio, a menudo se sentaba erguido en una silla, con los ojos escudriñando la oscuridad, atrapado en batallas que habían terminado hacía décadas. Mark había sido advertido sobre él. «El señor Howard no se lleva bien con los perros», dijo una enfermera en voz baja. «Demasiados recuerdos. Lo hemos intentado antes, pero...». Dejó la frase en el aire. Aún así, Margaret insistió en que Ranger lo intentara. Así que, una tranquila tarde, Mark y Sarah Lynn, la adiestradora de Ranger, llevaron al pastor alemán a la habitación de Howard. El anciano estaba sentado junto a la ventana, con las manos agarradas a los brazos de la silla y la mirada perdida. Cuando Ranger entró, Howard se tensó y apretó la mandíbula. «No necesito que un perro me olfatee», gruñó, aunque su voz temblaba. Ranger se detuvo y luego se tumbó lentamente en el suelo, a unos metros de distancia. No ladró, no se acercó, simplemente se quedó allí, respirando con calma y con la mirada tranquila. Pasaron los minutos. La mirada de Howard se suavizó. Su respiración se ralentizó hasta adaptarse al ritmo del pecho del perro, que subía y bajaba. Finalmente, susurró, casi para sí mismo: «Maldita sea, me recuerdas a mi viejo explorador». Esa noche ocurrió algo extraordinario. Por primera vez en años, el señor del señor Des. Howard se quedó dormido en su sillón sin despertarse, sobresaltado por el terror. A la mañana siguiente, el personal informó de que había dormido casi toda la noche, con la mano descansando ligeramente sobre la espalda de Ranger, que se había acurrucado a su lado. Fue un avance que ningún medicamento había logrado. A partir de entonces, Ranger se convirtió en el tranquilo compañero de Howard. El viejo soldado ya no deambulaba por los pasillos a medianoche. En cambio, se sentaba con Ranger a su lado y le contaba historias que nadie más había oído. La lluvia en la selva, el ruido de los helicópteros, los rostros de los hombres que nunca regresaron a casa. Ranger escuchaba sin juzgar, con las orejas moviéndose y la mirada fija, como si llevara el peso de esos recuerdos para que Howard no tuviera que soportarlo solo. La noticia se extendió rápidamente por Maple Haven. Los residentes comenzaron a preguntar cuándo visitaría Ranger sus habitaciones. La señora Art volvió a practicar piezas cortas en el piano, animada por su mirada fija. Un viudo llamado Albert Dunn, que rara vez hablaba, comenzó a tararear suavemente mientras acariciaba el pelaje de Ranger. Incluso el personal encontró sus días más ligeros. Ranger se había convertido en algo más que un perro de terapia. Era un puente que unía corazones desgastados por la soledad. Mark observaba con orgullo silencioso. A veces, después de largos turnos, se sentaba en la sala común, con la cabeza de Ranger descansando sobre sus rodillas, y escuchaba a los residentes compartir sus historias. Para un hombre que había llevado su propio dolor en silencio, esos momentos le recordaban que la curación rara vez era ruidosa. A veces era tan simple como respirar junto a alguien que te necesitaba. A medida que las semanas se convertían en meses, Maple Haven se transformó. Los pasillos ya no se sentían tan pesados. Los residentes sonreían más a menudo, las familias que los visitaban notaban la diferencia y el personal parecía menos agotado. Ranger no solo había entrado en el edificio, lo había iluminado desde dentro. Para el señor Howard, el cambio fue más profundo. Empezó a dormir con regularidad y sus pesadillas fueron menos frecuentes. Se rió por primera vez en años, con una carcajada profunda que le sorprendió incluso a él mismo. Cuando le preguntaron qué había cambiado, solo señaló a Ranger y dijo: «Ese viejo perro lucha por mí cuando yo no puedo». En una luminosa tarde a principios de verano, Mark regresó a Maple Haven y encontró a Ranger tumbado en el jardín, rodeado de residentes en sillas de ruedas y andadores. Los pájaros cantaban, la luz del sol salpicaba la hierba y las risas flotaban en el aire. Ranger levantó la vista, con ojos cálidos y moviendo suavemente la cola por el suelo. En ese momento, Mark se dio cuenta de que el perro que una vez había colgado roto de una cuerda ahora llevaba a toda una comunidad sobre sus hombros, no con fuerza, sino con delicadeza. Ranger se había convertido en un sanador silencioso, un compañero cuya presencia devolvía la dignidad a aquellos que pensaban que la habían perdido para siempre. El invierno regresó a Evergreen con fuerza. La nieve cubrió el techo de Maple Haven con gruesas capas y el frío se filtró en cada rincón del viejo edificio de ladrillo. Los radiadores traqueteaban durante la noche, luchando por mantener los pasillos calientes. El personal se afanaba por garantizar la comodidad de los residentes, sin sospechar que el peligro acechaba oculto en los cables que discurrían detrás de las paredes.
Era casi medianoche cuando la primera chispa estalló en el cuarto de servicio. Una vieja caja de fusibles, sobrecargada por años de uso, siseó y escupió. En cuestión de segundos, las llamas lamieron hacia arriba, alcanzando el aislamiento seco y las vigas de madera. El humo comenzó a enroscarse a lo largo del techo, oscuro y acre. Ranger se movió antes de que nadie más se diera cuenta. El viejo pastor levantó la cabeza de su lugar junto a la cama del señor Howard. Aguzó las orejas y movió la nariz ante el leve olor a quemado. Los pasillos estaban en silencio, el aire cargado de sueño. Ante el leve olor a quemado. Los pasillos estaban en silencio, el aire cargado de sueño. Ranger se levantó, con el cuerpo tenso, y ladró con fuerza, 1, 2 veces, su profunda voz rompiendo el silencio. El señor Howard se despertó sobresaltado, con la mirada confusa. «¿Qué pasa, chico?», preguntó con voz ronca, todavía medio dormido. Entonces también lo olió, el olor fuerte e inconfundible del humo. Su cuerpo se paralizó, y los recuerdos de las aldeas en llamas en Vietnam volvieron a su mente. El pánico se apoderó de él, pero Ranger presionó su nariz firmemente contra el brazo del hombre, devolviéndolo al presente. En cuestión de segundos, Ranger se puso en movimiento. Saltó al pasillo, con las patas resbalando contra el suelo pulido. Los ladridos del pastor resonaron por los pasillos, urgentes y autoritarios. Las puertas se abrieron y los residentes se asomaron confundidos, hasta que ellos también vieron el humo acumulándose. Esa noche estaba de guardia la enfermera Linda Parker, una mujer de unos 40 años con el pelo castaño corto y los ojos cansados detrás de unas gafas redondas. Conocida por su calma bajo presión, había trabajado turnos dobles más veces de las que podía contar para cubrir la falta de personal. Pero cuando vio a Ranger corriendo hacia ella, ladrando frenéticamente, sus instintos se agudizaron. «¡Fuego!», gritó, agarrando la alarma. La sirena sonó y las luces rojas parpadearon por los pasillos. Se desató el caos. Los residentes ancianos salieron tambaleándose de sus habitaciones, algunos agarrados a sus andadores, otros paralizados por el miedo. El humo se espesó rápidamente, convirtiendo el aire en una nube asfixiante. Ranger corría de un lado a otro, ladrando a los que se quedaban atrás, empujándolos hacia las salidas. De un lado a otro, ladrando a los que se quedaban atrás, empujándolos hacia las salidas. Cuando un hombre frágil se derrumbó cerca de la escalera, Ranger ladró hasta que Linda y otro asistente se apresuraron a levantarlo. En medio de la confusión, una voz familiar llamó a Ranger. Era Ethan Miller, envuelto en una pesada parca y con el pelo rubio, asomando por debajo de un gorro de lana. El chico había venido con su madre a dejar mantas esa misma tarde, pero la curiosidad le hizo quedarse fuera. Cuando se declaró el incendio, tenía su teléfono en la mano. A través del humo y las luces intermitentes, Ethan grabó cada momento. El pastor corría de habitación en habitación, ladrando hasta que los residentes se despertaban, guiándolos como un rescatista experimentado. Le temblaban las manos, pero sabía instintivamente que se estaba haciendo historia. En el ala oeste, Ranger encontró a Lasnar. Evelyn Hart atrapada en su silla de ruedas, con el pasillo ya lleno de humo. Los ojos de la anciana pianista se llenaron de lágrimas, y sus manos temblaban mientras intentaba avanzar. Ranger corrió a su lado y tiró del borde de su manta hasta que llegaron Linda y otra enfermera. Juntos, la empujaron rápidamente hacia la salida de emergencia. Evelyn extendió una mano temblorosa y acarició la cabeza de Ranger. «Me has salvado», susurró, aunque las palabras casi se ahogaron en el rugido de las llamas. A medida que el fuego se extendía, el techo del ala este crujía de forma ominosa. Ranger volvió a ladrar, esta vez con más desesperación. Corrió hacia el humo más denso, ignorando los gritos detrás de él. En una habitación, el señor Albert Dunn, un viudo tranquilo, estaba sentado en su cama, paralizado por el miedo. Ranger saltó sobre el colchón y presionó su peso contra el frágil pecho del hombre, hasta que Albert se movió. Con un gemido bajo, Ranger lo ayudó a ponerse de pie y lo empujó hacia la puerta. Afuera, la nieve se arremolinaba bajo el resplandor de las luces de emergencia. Habían llegado los camiones de bomberos, con las sirenas a todo volumen, los bomberos corrían con las mangueras. Los residentes se acurrucaban en mantas, tosiendo y temblando, pero vivos. Y aún así, Ranger no había terminado. Salió disparado del edificio una vez más, con el pelo manchado de humo, los ojos llorosos, pero decidido. Rodeó a la multitud reunida, ladrando con fuerza, como si estuviera contando cabezas.
Mark, que había acudido rápidamente a Maple Haven tras escuchar la llamada por la radio, captó su mirada. Por un momento, el hombre y el perro se miraron a los ojos, y Mark lo entendió. Ranger los había sacado a todos. Cuando se contabilizó al último residente, el viejo pastor se tambaleó. Le temblaban las piernas. Le jadeaban los pulmones, y tenía el hocico cubierto de hollín. Ethan dejó caer el teléfono y corrió hacia él. «Ranger». El niño rodeó con los brazos el cuello del perro, con lágrimas surcando sus mejillas cubiertas de hollín. Mark se arrodilló junto a ellos y abrazó a Ranger. «Tranquilo, chico. Lo has conseguido, los has salvado». El fuego fue controlado al amanecer, pero los daños fueron graves. La mitad del ala este quedó reducida a ruinas carbonizadas. Sin embargo, no se perdió ni una sola vida. Y a medida que se difundía la noticia, gracias en parte al vídeo que Ethan subió antes del amanecer, la historia de un perro que había sido maltratado y se había convertido en salvador se extendió por toda América. Todos los canales de noticias emitieron imágenes de Ranger ladrando en pasillos llenos de humo, guiando a los frágiles residentes hacia un lugar seguro. Los titulares decían: de víctima a héroe, un perro salva a los residentes de una residencia de ancianos. En Maple Haven, los residentes lo llamaban su guardián. Para el señor Howard, el milagro fue aún más profundo. «He librado suficientes batallas», dijo con voz ronca, apoyando una mano en la espalda de Ranger. «Pero esta la libró por mí». Esa noche, mientras la nieve caía suavemente sobre Evergreen, Ranger yacía a los pies de Mark, agotado pero vivo. Sus cicatrices contaban la historia de la crueldad que había soportado. Sus ojos, ahora brillantes, contaban la historia de una comunidad renacida gracias a su valentía. De víctima a sanador y a héroe, Ranger se había convertido en algo más grande que cualquier vida. Se había convertido en un milagro. La primavera llegó suavemente a Evergreen, trayendo días más largos y cielos pintados de un dorado pálido. La nieve se había derretido de los tejados de Maple Haven, sustituida por flores que bordeaban los senderos del jardín. La residencia de ancianos, antes marcada por una tranquila tristeza, ahora latía con energía renovada. Todo el mundo sabía que gran parte de este cambio se debía a un perro que había atravesado el fuego y había llevado la esperanza a sus espaldas. Mark Johnson estaba de pie en su modesta sala de estar, con papeles esparcidos sobre la mesa de café de roble. Sobre ella había un único documento, el certificado oficial de adopción. Ranger descansaba sobre la alfombra cercana. Su cuerpo lleno de cicatrices se estiraba cómodamente, con la cabeza apoyada contra sus patas. Los ojos del pastor seguían cada movimiento de Mark con tranquila lealtad. Mark dudó, con el bolígrafo en la mano. Recordó aquella noche bajo el roble, los ladridos desesperados que lo atrajeron por primera vez. Recordó el frío acero del cuchillo cortando la cuerda, el leve roce del hocico de Ranger contra su muñeca. De víctima a paciente, de sanador y, finalmente, a héroe. Ya no era solo un perro al que había salvado. Era familia. Con mano firme, Mark firmó con su nombre. «Bienvenido a casa, compañero», susurró. La cola de Ranger golpeó una vez el suelo, como en solemne acuerdo. La noticia del heroísmo de Ranger había viajado mucho más allá de Evergreen. Las donaciones habían llegado a raudales para reconstruir Maple Haven, y los periodistas seguían llamando para pedir entrevistas. Pero la comunidad quería algo más que artículos. Querían un símbolo, algo duradero, así que se tomó una decisión. Se colocaría una estatua en el jardín de Maple Haven, en honor al pastor que los había salvado a todos. La ceremonia de inauguración se celebró un luminoso sábado por la mañana. Se reunieron familias, vecinos e incluso funcionarios de Denver. Se había montado un escenario en el jardín, decorado con flores primaverales. En el centro, cubierta con un paño blanco, se encontraba la estatua, una réplica en bronce del Ranger, con la cabeza levantada con orgullo y la mirada fija al frente, como si estuviera vigilando el horizonte. En su base estaban grabadas las palabras: «El amigo leal». Margaret Collins, directora de Maple Haven, pronunció el discurso de apertura. Llevaba una chaqueta azul marino, el pelo plateado recogido hacia atrás y, aunque sus ojos brillaban, su voz era firme. En nuestra noche más oscura, este perro nos recordó que el valor se manifiesta de muchas formas. Hoy honramos no solo a Ranger, sino también la resiliencia que representa en cada corazón. Los aplausos se extendieron entre la multitud. Los niños agitaban carteles hechos a mano.
Los residentes de edad avanzada estaban sentados envueltos en mantas, sonriendo entre lágrimas. Luego llegó el señor James Howard. Apoyado en un bastón, el viejo veterano caminó lentamente hacia el podio. Sus anchos hombros estaban encorvados por la edad, pero su voz transmitía el peso de la verdad. Le temblaba la mano mientras hacía un gesto a Ranger, que se acercó obedientemente y se sentó erguido a su lado. Howard puso su mano curtida sobre la cabeza de Ranger, con los ojos azules como el cielo invernal llenos de lágrimas. «Este perro me salvó», dijo con voz quebrada, «no solo en el incendio, aunque Dios sabe que sin él ya no estaría aquí. Me salvó de batallas de las que creía que nunca escaparía. Durante años llevé una guerra en mi pecho y pensé que nunca terminaría. Durante años llevé una guerra en mi pecho y pensé que nunca terminaría. Pero este perro tragó saliva. Este perro salvó mi corazón». La multitud se quedó en silencio, muchos se secaban los ojos. Ranger se inclinó suavemente hacia Howard, su presencia tranquila más elocuente que cualquier discurso. Ethan Miller estaba cerca, agarrando la cámara que había usado esa noche. Ahora con 13 años, más alto que antes, con su cabello rubio despeinado como siempre, grababa a Ranger con mano firme. Cuando los aplausos volvieron a crecer, Ethan le susurró a su madre: «Quiero hacer algo importante con mi vida, como él». Laura Miller, cansada pero orgullosa, rodeó con un brazo los hombros de su hijo. Después de los discursos, se retiró la tela. La estatua de bronce brillaba bajo la luz del sol. Los residentes se acercaron para tocarla, los niños posaron para las fotos y se depositaron flores a sus pies. Ranger se sentó junto al monumento, moviendo lentamente la cola, como si aprobara el parecido. Mark observaba desde unos pasos atrás. Durante años, había llevado el peso del dolor por la pérdida de su hermano, soportando largas noches de silencio. Sin embargo, ahora, al ver a Ranger rodeado de amor, sintió que algo se aflojaba dentro de él. Esta no era solo la historia de cómo se salvó a un perro. Era la historia de cómo un perro los había salvado a todos. Cuando la multitud se dispersó, Mark se agachó junto a Ranger. «Has atravesado la oscuridad, viejo amigo. Y ahora, mira, eres la luz que todos necesitaban». Ranger apoyó la cabeza contra el pecho de Mark y cerró los ojos con confianza. El sol se ocultaba, proyectando una luz dorada sobre el jardín. Las familias se quedaron cerca de la estatua, mezclando sus risas con el canto de los pájaros. El señor Howard se sentó en un banco, finalmente en paz, mientras Ethan subía otro vídeo que difundiría aún más el mensaje de Ranger. Y en medio de todo ello, Ranger yacía contento, no como una víctima, ni siquiera como un héroe, sino como un compañero que había encontrado su lugar definitivo. Para Evergreen, la estatua sería un recordatorio de la resiliencia. Para Maple Haven, era una promesa de esperanza. Para Mark, era familia. Y para Ranger, era el amanecer de una vida vivida no con miedo, sino con amor. A veces, los mayores milagros no son truenos del cielo, sino actos silenciosos de valentía nacidos en los momentos más oscuros. El viaje de Ranger nos recuerda que incluso lo que una vez se rompió, puede volver a completarse. Del sufrimiento a la curación, de la desesperación a la esperanza, vemos la mano de Dios obrando a través de la lealtad, el amor y las segundas oportunidades. En nuestra vida cotidiana, puede que no nos enfrentemos a edificios en llamas o a tribunales, pero todos nos encontramos con momentos en los que la bondad puede salvar el espíritu de alguien. Una palabra amable, un oído atento o simplemente estar presente puede ser la luz que ayude a alguien a superar su propia tormenta. Si crees en los milagros, si crees que Dios puede convertir el dolor en un propósito, escribe «Amén» en los comentarios. Deja que esta historia llegue lejos, tocando corazones y recordando al mundo que ningún acto de compasión es en vano. Comparte esta historia, deja tus comentarios a continuación y suscríbete para recibir más historias que mantienen viva la fe. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que su protección te acompañe siempre.